Buenos días, estamos aquí en el programa Cambio en el Debate. Como ustedes recordarán, en esta mesa de los jueves vamos a estar tratando el tema de ética y política. En esta ocasión nos acompaña Gerardo Andrés Herrera. Él es activista de los derechos humanos y la no discriminación. Es estudiante de doctorado y después al ratito le diremos que nos platique más de qué es a lo que está dedicando y a ver si es cierto que lo hace. Y por otro lado tenemos aquí a Eric Avilés. Él es colaborador de La Voz de Michoacán, ¿sí? Y bueno, también soy activista. Activista. Estamos en Mexicanos Primero Michoacán, pugnando por elevar la calidad educativa en la entidad. Y bueno, también estamos en la Asociación de Ajedrez en Michoacán. Ah, muy bien. Perfecto. Sí. Bueno, pues hoy es 10 de mayo, Día de las Madres, ¿no? Entonces, hoy precisamente hemos elegido el tema del aborto. O sea, que uno excluye al otro, ¿verdad? O sea, en el hecho de que si hay un aborto, pues ya no deja de ser mamá, ¿verdad? Entonces, pues vamos a dar una semblanza así muy general de lo que se considera como el aborto. Dice: el aborto es la interrupción y finalización prematura del embarazo. Entonces tenemos con que el tipo de aborto es el inducido y puede ser a su vez terapéutico o electivo. El terapéutico es justificado por razones médicas y el electivo es por decisión de la mujer. El otro, el aborto espontáneo, pues ya no tiene vuelta de hoja, es algo natural. Bueno, hay este tema del aborto empezó a tocarse más o menos por la época de los años 70, fuerte por los grupos feministas, y tuvo un largo devenir hasta que llegó el año 2007, donde en la Asamblea del Gobierno del Distrito Federal se aprueba finalmente esta ley para permitir el aborto legalmente, y la votación fue de 46 contra 19, votando el PAN y el Partido Verde Ecologista en contra. El PRI hubo ahí algunos votos divididos y el PRD en su conjunto votó por la aprobación. Pudiéramos también mencionar algunos datos de lo que ha implicado el aborto en el país. En el 2008 se practicaron 7.820 abortos y hubo una muerte porque el médico no siguió, dicen que el protocolo del seguimiento del aborto. Hubo 3.500 gentes que consultaron, o sea, no es llegar y luego lo hacen el aborto, sino que se consulta, se les da una preparación, y entonces 3.500 mujeres fueron y después se enteraron de qué implicaba el aborto y no regresaron. A la fecha del 2007 hasta el 2012 hay 77.500 interrupciones, ¿sí? O sea, abortos. Y también hay otro dato muy importante que dice que el 81% de las mujeres que se practicaron el aborto son católicas. Después vino un debate nacional para hacer esta ley nacional, y entonces pues muchos estados a favor, otros en contra, pero finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación no dijo que era un delito, ¿no? Y la votación fue dividida, realmente fueron 14 contra 8 ministros, entonces para no castigar el aborto, entonces precisamente por eso en el Distrito Federal es legal. Pues yo quisiera dejar otros datos adelante, simplemente bajo este marco. Quisiera que alguno de los dos quisiera comentarnos esto. Gerardo. Sí, con todo gusto. Bueno, yo creo que en ocasiones es un tema espinoso, es un tema que tiene muchas aristas, es un tema sobre el cual se puede reflexionar, y es un tema que ha pasado por una serie de confrontaciones sociales. Hay grupos que están a favor, sobre todo los de Provida. Hay grupos que están planteando el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo.
Hay otros grupos incluso que van más allá y plantean esto como una cuestión desde la perspectiva de la ética. Bueno, es decir, hay una visión de cómo entrarle a este problema desde muchos ángulos. A mí me parece que el primer aspecto que tendríamos que dejar muy claro es qué es lo que representa la mujer en la sociedad y cómo ha venido construyendo esta cuestión social a lo largo de la historia para poder entender esta parte. Porque es muy sencillo decir no y criticar y cuestionar en este momento. Pero si tú te refieres a la historia y determinas cuál es la posición que ha tenido la mujer, entonces podrías encontrar otra beta muy interesante en lo que es la construcción del género, o lo que es la construcción de la mujer. La mujer ha estado siempre sometida, ha estado excluida, ha estado ninguneada y ha estado acompañada, sí, atrás del hombre toda la vida. Sometida, por cierto. Si recordamos lo que pasaba en el siglo IV, III antes de Cristo, en la polis, los ciudadanos eran los hombres. Y siempre y cuando fueran atenienses, si fueran hijos de atenienses, si no, tampoco. No eran ciudadanos las mujeres, las niñas, los niños, no eran ciudadanos tampoco los extranjeros y los esclavos, que estaban en ese mismo nivel. La Iglesia, después, ha venido a jugar un papel muy importante en la cuestión de definir la posición que tiene que tener la mujer y a meterse en las relaciones de carácter íntimas. Yo recuerdo que en toda esta parte de la Edad Media, la Iglesia jugaba un papel muy importante en el sometimiento de la población a través del saber es poder. Entonces, el Concilio de Trento decía, cuando menos una vez al año tendría que confesarse la población. Y los sacerdotes hábiles hacían un ejercicio con quienes llegaban a la confesión para poderles sacar toda la información y después utilizarla. Lo que pasa, lo que sigue pasando. No es algo que haya modificado. Pasa lo mismo y sigue pasando después en el Renacimiento. Llegamos a las etapas modernas, entra el capitalismo y es visto el cuerpo como una máquina. ¿Por qué? Porque se requería atemperar los placeres, porque se requería que se dejara de lado esta situación y entonces el Estado, porque ahora ya no dominaba la Iglesia, ahora dominaba el Estado como tal, era importante darle una función distinta al cuerpo. Entonces a mí me parece que si no entendemos en qué posición ha estado la mujer y en qué posición están todos los varones, muchos varones en este momento, en estas épocas modernas, difícilmente podríamos comprender por qué en los legislativos locales toman este tipo de decisiones. O por qué en este caso en la Asamblea Legislativa se tomó esta decisión en el 2007. De decir sí pasa. Y de que la Suprema Corte de Justicia no haya tenido otra opción más que decir, pues es constitucional. Estos primeros 12 meses le van a permitir a la mujer tomar decisiones. Y el Estado, dígase el Distrito Federal, tendrá que entrarle a resolver esas problemáticas. Esa es una cuestión. Y la otra, que a mí me parece que frente a esta situación que se vive en el Distrito Federal y que está fuera de la ciudad, tiene que verse también como una cuestión de con una visión de justicia social. Estas mujeres sí pueden ser atendidas. ¿Y qué pasa con el resto de las que no? Pareciera ser que también es un problema de justicia social. Entonces, a mí me parece que con esto termino, porque seguramente Eric tendrá también ahí su propio punto de vista, que tendremos que haber una revisión histórica para saber en qué situación está la mujer y para poder determinar por qué sí y por qué no, y siempre son los hombres los que tienen que decidir sobre el destino del cuerpo de las mujeres. Que me parece que no debería de ser así. Las mujeres pueden y deben decidir sobre sus propios cuerpos. La estructura jurídica que hoy tenemos así lo define. Sin embargo, pesa más una cuestión de carácter ideológica, pesa más una cuestión de carácter moralista, que tomar la decisión sobre los derechos sexuales y reproductivos de la mujer.
Pues sí, Gerardo nos está dando una explicación así interesante. Yo recuerdo un dato, en la época del franquismo, las mujeres tenían que pedir permiso al hombre para poder emplearse, para ser trabajadoras. Y después, lo que era peor es que la mujer no podía cobrar su salario. O sea, el marido era el que iba a recoger el salario. O sea, como una menor de edad o como una máquina, ¿no? Una máquina de hacer niños y... Entonces, terrible, ¿no? Y ahora vemos que después de 50 años, España es de los países con una libertad en ese sentido mucho más amplia, ¿no? Eric, ¿podrías decirnos algo? Sí, por supuesto. Yo creo que hay también varios temas como el de la pobreza. O sea, en Michoacán, por ejemplo, en el cual el 5% de los más ricos ganan 46 veces más que el 5% de los más pobres, según los datos de Coneval. A mí se me hace muy aventurado considerar que sin ninguna política pública asistencialista de protección ni tampoco la garantía de las libertades para las mujeres se les tenga que endilgar el atender a un niño o a dos en el caso de las madres solteras que pues prácticamente las ponen en estado de indefensión. El tener un niño te cuesta 2, 3 salarios mínimos, tienes 2, o sea, son 4 o 5 salarios mínimos. ¿Cómo le vas a hacer para salir adelante con esto? Si lo entreveras con el tema de la ignorancia, con el tema del rezago educativo, entonces las cifras son todavía más dantescas. Nos vamos a que 4 de cada 10 mujeres analfabetas en el país son indígenas. Nos vamos a la meseta purépecha, en donde el promedio de escolaridad son 5 años, entonces regresamos a ver cuál es el ingreso promedio de acuerdo a tu escolaridad y nos damos cuenta que una persona que no terminó la primaria difícilmente rebasará en su vida los 4,000 pesos de ingreso promedio. Estamos hablando de 3 salarios mínimos, sí. Pero ¿cuánto cuesta mantener a un niño? Prácticamente todo tu salario se va para trabajar por un niño. ¿Hasta qué punto es coartar la libertad de esta persona de prepararse, de vivir, de desarrollarse integralmente, el adjudicarle este tipo de cuestiones en las cuales no puede decidir sobre su propio cuerpo? Nos vamos a los casos extremos de las violaciones, de las niñas adolescentes que salen embarazadas. Hay datos también muy fuertes que en casi cada secundaria de Michoacán puedes ir a preguntar y mínimo te dan 2 referencias por ciclo escolar, de fulana y mengana tuvieron que salir. Sí. Este tipo de cuestiones, coincido totalmente con Gerardo, deben de irnos completando el mapa para tener las aristas completas y darnos cuenta de que no es una cuestión solamente ideológica, no es un sí o un no tajante, sino que hay muchísimos casos que requieren asistencialismo. El otro extremo está en China, en donde los abortos son obligatorios a partir de cierta cantidad de hijos. Es decir, hay políticas de Estado, incluso en un país que se dice socialista, destinado al control natal, y hasta cierto punto desde la lógica economicista se puede explicar, mas no justificar. Entonces yo creo que todavía hay mucho por avanzar. En particular considero muy positivo que se diera paso a las políticas como el plebiscito y el referéndum para poder conocer verdaderamente qué opina la sociedad mexicana al respecto. Y eso sí, aun cuando la gran mayoría se volcara a favor de un sí o de un no, valdría la pena tener protección, medidas especiales para atender esos grupos particularmente vulnerados. Sí, hay unos datos bastante interesantes. Hoy, precisamente en nuestro periódico Cambio de Michoacán, sale una estadística que en el estado el 40% de los jefes de familia son mujeres. O sea, es terrible, ¿eh? O sea, es terrible, o sea, el hecho de que la mujer sea la cabeza de familia y tenga que mantener los chamacos, tantos chamacos, o 1 o 2, los que sean, eso es terrible. O sea, 1 de cada 2 mujeres prácticamente es jefa de familia, tiene que atender los aspectos económicos y todos los propios de la mujer, ¿no? Puede haber un varón que no gana lo mismo, o que está desempleado, sí, y que tiene que dar la cara. Creo que eso también es bastante frecuente, y vemos muchos varones con el bebé cargándolo, llevándolo a la guardería, y la mujer pues ya se fue a trabajar o la van a dejar al trabajo. Exacto, sí, son datos muy graves.
Eso del aspecto económico a mí sí me llamó la atención. Quizá valdría la pena meter aquí algunos datos de los que traía, como para referenciar eso que tú decías ahorita, lo de China. Aquí hay algunos datos muy interesantes desde mi punto de vista. Es una estadística de los países del mundo, y entonces nos están diciendo, por ejemplo, por África. Viene por continente, viene por un lado el país, la protección de la vida de la madre, o sea, el aborto permitido por proteger la vida de la madre. Después vienen por salud física, por salud mental. El otro aspecto que voy a tocar aquí es el de la violación, cuando es permitido el aborto por violación, y el otro es a solicitud. ¿Sí? Entonces, estos datos sí son por proteger la vida de la madre. Es terrible, o sea, si una madre está en peligro de morir por su salud, ¿sí? Entonces, hay países donde ni aún así se permite el aborto, ¿sí? Y estamos hablando de unos cuantos, con la mano. Estamos hablando de Argelia, en África. Estamos hablando de que en América, estamos hablando que es Barbados, del norte y central, Barbados, El Salvador, Nicaragua, y nos vamos hasta el final, Chile, sí. en América del Sur. Muy bien, Eric, gracias, porque tienes una vista excelente. Y por otro lado, aunque yo lo había marcado, no, ese círculo erróneamente lo marqué. Y por último, estamos hablando con qué, en el Vaticano. Bueno, sí. Entonces, claro. Sí. Ahí pase lo que pase, la mamá se va a morir con su bebé. Sí. No importa. ¿Sí? Entonces, eso es verdaderamente, creo que terrible, ¿no? Entonces, bueno, después iríamos por los de violación. Entonces, en el de violación, ya existe un poco más de apertura, ¿sí? Entonces, en África, en algunos países, en Ghana, Guinea, Liberia, Nambia, está permitido por violación, después abortar. Sí, cuando la mujer ha sido violentada. Sudán. En América Central y del Norte estamos con que en Barbados está permitido, en Canadá, en Cuba, en Estados Unidos, en México, ¿verdad? En México, pongo una interrogación, porque aquí tenemos el caso de Paulina, muy sonado en el año 2000, ¿no? Donde esa era una niña de 13 años que así fue violentada, y entonces ahí el gobierno de Baja California la convenció de que naciera el bebé, claro. Y entonces, terrible, ¿no? Eso es terrible. Entonces la chiquilla no te cumplía los 15 años, ya sí. Estaba... Entonces, seguimos con Puerto Rico, y en América del Sur está muy entreverado, es Argentina sí, en Bolivia sí, en Brasil, en Colombia. En Chile no, ¿verdad? Ni en Paraguay. No, de los que están permitido. O sea, está permitido en América del Sur, está en Argentina, sí. Bolivia, Brasil. Pero vuelve a estar en el ojo del huracán, el no en Chile. Exactamente. Ahí, en Chile, bajo ninguna circunstancia. Igual que en el Vaticano. Igual que en el Vaticano, sí. Entonces, eso es muy sintomático, ¿no? Eso es lo que está pasando en eso. Y después iríamos a Asia. Prácticamente en Asia está bastante entreverado los países en Israel, Hong Kong, China está permitido, en Tayikistán, Uzbekistán, Vietnam, en Europa, en Bélgica, en Dinamarca, en Islandia, Noruega, los Países Bajos, el Reino Unido, Suecia, Suiza, ¿sí? En el Vaticano igual, ¿no? Bajo ninguna circunstancia. Y después, por último, nos iríamos donde a solicitud. Yo creo que eso es importante. México está dentro de esos países que por fortuna es por solicitud, aunque solamente sea en una entidad. Entonces, no sé si le damos por otra, a lo mejor, ¿qué opinarían ustedes de lo que dicen
los candidatos ahora para presidentes, ¿qué dicen del aborto? Ustedes saben fácilmente que lo intuirán, ¿verdad? Siempre tienen una posición así, pues bastante para protegerse, que no sean vulnerables a los ataques de ni el sector conservador ni el sector progresista, pudiéramos decir. Y entonces hay un sector progresista. Yo creo que en este momento no tenemos ningún sector progresista, ¿no? Tenemos un partido político que habla acerca de cuestiones muy sensibles hacia la población, pero que no sabe bien cumplir sus planteamientos. Miren, yo creo que en este sentido han sido muy cuidadosos los candidatos, los 4, incluso Cuadri, en este sentido. El hecho de haber estado en la conferencia del episcopado y haber hecho esta pasarela sobre estos temas que le interesan a la iglesia, ya te da una idea de lo que ellos están planteando. Y me refiero directamente a lo que puede ser sensible con la diversidad sexual. No pasa nada, absolutamente. Ni matrimonio, ni nada de lo que tenga que ver con sexualidad va a pasar. Ni uso del condón, no pasa nada. Entonces a mí me parece que frente a este hecho social que hiere y ofende a la sociedad, el hecho de que una mujer tenga que abortar porque no le queda otra posibilidad, porque no tiene con qué atender, con qué mantener a su hijo, el hecho de que el Estado no genere las políticas públicas para dar la atención correspondiente a estas familias, el hecho de que sigamos teniendo siendo una causa de muerte materno-infantil estas cuestiones del aborto, estas cuestiones con la mujer mal atendidas, el hecho de que hasta este siglo se puede estar planteando, cuando menos aquí en Michoacán, un comité de ética para estas cuestiones de la muerte materno-infantil. Me parece que todavía siguen poniendo en tela de juicio si debemos o no atender esta parte de las mujeres. Yo creo que los candidatos, definitivamente, la posición que tienen no es una posición de frente a la sociedad, donde digan si están o no de acuerdo. O ellos van a matizar cualquier cosa con tal de desinformar a la sociedad y de que en el imaginario de la gente podamos simplemente pensar de que están a favor. Yo no creo. Yo definitivamente no creo que ningún candidato esté a favor del aborto. Eric, ¿qué nos puedes decir de eso? Las posiciones que han tenido los candidatos. Bueno, pues podemos hasta reseñar lo de las candidaturas a gobernador aquí en Michoacán, en donde veíamos situaciones muy similares. Nos damos cuenta el mismísimo Silvano Aureoles, de un partido progresista con una posición tibia, Cocoa Calderón, buscando decir que no había elementos de esta índole en su agenda política. El actual gobernador tampoco se comprometió a fondo al respecto. Llegan las candidaturas a la presidencia de la República y vemos que el escenario es aún más incierto, porque, bueno, al menos permitieron ser emplazados, ser cuestionados directamente los candidatos a gobernador. A nivel federal ni siquiera vemos esto. No vemos el más mínimo atisbo, como bien señalaba Gerardo, de que vaya a haber un pronunciamiento firme, decir yo voy con las minorías en esto, en lo otro, no. Todos andan en búsqueda del gran voto del indeciso, del voto de quien no tiene una causa en específico al respecto, de quien no tiene una postura también, y buscando entreverar todos estos grupos de electores, dicen, pues mejor ese tema me trae muy poca rentabilidad política, lo dejo por la paz y seguimos pues con un discurso ambiguo, fácil, inmediatista, de darles el gusto, de decir, se van a proteger las libertades, vamos a gobernar en un estado liberal. ¿Pero a qué le llamas libertad? O sea, yo recuerdo el discurso cuando tomó posesión George Bush, que hablaba de que la libertad era la máxima misión de Estados Unidos y que por defender la libertad del mundo estarían dispuestos a todo. Y si han estado dispuestos. Pues depende a qué le llames la libertad, ¿no? Y vaya que sí. Y en ese tenor es en el creo que se va a manejar todo, en el discursivo, muy poco aterrizado, lo decía hace rato. Creo que la ciudadanía es quien debería de tomar la decisión en este caso, dada la imposibilidad política que han demostrado los
gobernantes, la clase política durante décadas. Por eso insistía en las medidas del referéndum y el plebiscito, en las cuales sí se podría inmediatamente, pues por parte de alguna minoría, poner a consideración del gran público, es decir, electores, los invitamos a que conozcan esta causa y a que tomemos una decisión colectiva por el desarrollo integral de la nación. Yo ahí tendría algunas observaciones. Bueno, los tres candidatos, los 4 candidatos, se presentan ante el subsecretario de Estado de Estados Unidos, ¿no? Los llamó a cuentas y dijo, a ver, ¿qué piensan hacer con el país? Y después llega el Papa, Ratzinger, y también le dice, a ver, vengan a ver cómo se van a comportar, ¿no? Y después finalmente se hincan. Y finalmente con el episcopado también nos llama a cuentas y dicen que... Entonces ahí Josefina dice, nosotros estamos en contra del aborto, uso de condones, etcétera, etcétera. Peña Nieto es por el estilo, y Andrés Manuel López Obrador dice, bueno, vamos a meterlo en un plebiscito, sin referéndum. Pero aquí yo creo que hay una cosa muy, muy, muy importante, ¿no? O sea, nos puede dar una pauta interesante, es, por ejemplo, hubo un debate, un remedo de debate el domingo, donde se habla, una cosa toral para el país, muy importante donde se dice que las estadísticas, que el rating prácticamente era igual, ¿no? Por ver el fútbol y por ver lo otro. Entonces, yo voy a lo siguiente. Entonces, realmente a veces si los medios, los medios televisivos, que son los que cooptan el mayor porcentaje de ciudadanos, tienen una información tergiversada o sesgada, como ellos lo quisieran manejar, por supuesto que sería pues muy fácil inducir hacia que no se permitiera el aborto, o a que sí se permitiera, que más bien estarían en este sentido, de no permitir el aborto, ¿no? Porque son al final de cuentas grupos bastante conservadores que les interesa mantener a la sociedad totalmente sometida, y en particular a la mujer, que es en este caso del aborto, ¿no? Entonces yo creo que sí es complicado esto. Pues no es complicado, Chacín. Realmente, si el Estado le queda claro la importancia que tiene el reconocer los derechos sexuales y reproductivos amplios de la mujer, no tendría que ser complicado. Es simplemente aplicar una política pública de reconocimiento de estos derechos a la mujer, que están reconocidos ya en la Constitución, pero que además, y por decirlo menos, iba a decir un improperio, pero no, por decirlo menos, aquí yo no creo... censura, aquí no hay censura. De cualquier manera, no, quien nos está escuchando merece respeto. Que a mí me parece que no hemos tenido al frente de la Secretaría de Salud, al frente de quienes tienen que tomar las decisiones a nivel nacional y en el Estado, gente que esté comprometida con las clases sociales, gente que esté comprometida con esta cuestión de la equidad de género. Ese simplemente es paliar lo que va saliendo, porque también esto tiene un costo, lo decía Eric. Pues si no es solamente decir, lo vamos a hacer, ¿con qué lo vamos a hacer? Esto significa entrarle a todos los hospitales rurales que tenemos en todo México, pero que no hay medicamentos, no hay un litro de alcohol, no hay hilo para sutura. Bueno, si no hay estas cosas elementales, sí, ¿cómo podemos estar hablando de que van a poder ser atendidas las mujeres en los hospitales, si tampoco el médico que le toca atender estos asuntos solamente dice que opera o atiende de 3 a 8 o a 9 de la tarde? Todo lo demás no. ¿Y entonces quién atiende? Sí, es un problema muy grave. Eric. Sí, totalmente de acuerdo en esos aspectos. Creo que hay mucho todavía por ir construyendo. Yo iría al tema educativo. Yo creo que es en donde se debería, o en donde tradicionalmente los países que dicen no al aborto basan sus políticas públicas.
en donde generalmente buscan generar educación sexual, buscan generar otro tipo de cultura, de que las mujeres lleguen bien informadas, los jovencitos también, y que no incurran en este tipo de prácticas riesgosas que tarde o temprano pues bueno van a tener consecuencias. Hay todo un aparato detrás de esto, hay una clase conservadora responsable que genera enormes donativos para proteger a los hijos tenidos de esta manera, concebidos de esta manera, para que puedan crecer de mejor manera. Hay políticas muy eficientes de adopción, etcétera. En México estamos a la mitad en este aspecto. Ya tenemos una entidad de 32 que permite el aborto, y en las otras 31, si todavía no se ha logrado todavía un consenso al respecto, yo preguntaría qué dice la clase conservadora, propiamente, qué dicen los que se oponen al aborto como medida sucedánea para poderle dar cauce a que todos estos bebés que van a nacer, porque así lo determinan las constituciones estatales, cómo van a llegar a ser buenos ciudadanos, cómo van a crecer y desarrollarse en este medio, qué tipo de esfuerzos están haciendo. Yo creo que en esto estriba la ambigüedad del discurso, precisamente porque decir no al aborto con bastante firmeza implica también ponerle pesos y centavos a una política tanto educativa por un lado, por el otro lado de prevención, y al final pues ya totalmente asistencialista para quien pues ya tiene 4 o 5 meses de gestación y que ya no le queda de otra, ya le retrasaron el periodo de toma de decisiones, ya viene el producto y pues va a requerir ácido fólico, va a requerir etcétera, así, sobre todo cuando van a hacer qué expectativas, qué modelo de ciudadano estamos concibiendo como nación para este bebé que va a llegar. Lo vamos a segregar, lo vamos a excluir, lo vamos a botar a un orfanatorio, o lo vamos a integrar, o lo vamos a mandar a la calle. O sea, los niños de la calle, por supuesto que son productos de la calle o en la calle. Pero hay otra cuestión, y abundo en el planteamiento que nos obsequia Eric, y es: no tenemos una política educativa, científica, integral, sexual, laica, por cierto. No la tenemos. Entonces, esto genera que en las escuelas únicamente nos dediquemos a definir una cuestión sexual reproductiva. Y entonces, el hecho de volver a negar esta cuestión del placer de disfrutar de tu sexualidad está totalmente negada para los niños. Eso no lo decimos. Sí. Ni tampoco le decimos que hay una diversidad sexual. Entonces, lo único que estamos haciendo es excluirlos. Por cierto, muchos maestros se niegan a enseñar el uso del condón. Aun cuando están en el contenido educativo, se niegan. Y esto es verdaderamente aberrante, porque son las únicas posibilidades mucho más baratas para poder prevenir. Y entonces ahí tienes a las niñas que nos comentaba Eric, embarazadas. Y los chiquillos que se tienen que salir porque no les permiten. O sea, es tanta la discriminación de una niña embarazada en las escuelas que termina saliéndose. Y no importa que tengamos una política pública que pague a estas niñas embarazadas para que continúen estudiando. Esto verdaderamente ofende la moral de cualquier ciudadano cuando te dan la oportunidad de revisar de que estas políticas públicas que hoy se tratan de implementar no son más que paliativos para poder atender una problemática que es de fondo, y no nada más para querer salir del paso a una situación terrible. Sí, tenemos que tener una educación científica integral sexual laica. Sí, exacto. Bueno, hay un dato que yo quisiera sacar. Vamos a concluir ya, nos están correteando con el tiempo, y digo, la Secretaría de Educación del Estado dice que en el periodo anterior, o sea, que está por concluir más bien, ha habido 300 niñas y adolescentes en el estado embarazadas, ¿no? O sea, eso es en las escuelas, 300 niñas, o sea, están condenadas. Si no se les permite eso, entonces no están condenadas a esto. Faltan las universitarias, que también hay otro problema. Y lo más grave es que estudiantes de medicina, ¿no? O sea, que llevaron en la primaria, se supone, en la secundaria, en la prepa, y en la universidad le están diciendo: hijas, cuídense. ¿Qué opinan finalmente de la pastilla del día siguiente? Sí, bueno, en estos aspectos primero yo quisiera rescatar, en Michoacán hay 1 millón de personas en el sistema educativo. Entonces, si hablamos de 300 niñas, hablamos aproximadamente de 1 de cada 1,600 sale embarazada.
Sí, entonces, si hablamos de que alguien estudia 15 años de escolaridad, pues ya es una probabilidad que en 100, prácticamente una de cada 100 sale embarazada a lo largo de desde que estudia la primaria hasta que concluye la universidad. O sea, si tienes una hija, tienes el 1% de probabilidades de que salga embarazada durante el término de estudio. Así simplemente a bote pronto. Es una muy buena reflexión, Eric. Sí. Muchas gracias. Bueno, estamos por despedirnos. Aquí nuestro compañero nos recomendaba seguir con el tema de la semana, invitando la visión de las mujeres, porque ahora tenemos la visión de dos varones. Entonces, yo le voy a contradecir a mi compañero, porque la semana que viene tengo invitadas a unas gentes que van a hablar precisamente sobre educación y lo que está pasando en las casas de estudiantes, que es un problema que nos tiene en vilo, ¿no? Y se trata fundamentalmente de 3 egresados de las casas de estudiantes. Uno es doctor en ingeniería, otro es maestro en ciencias y en ingeniería, y otro que es abogado. Los 3 con premio Padre de la Patria. O sea, ustedes saben que es a los mejores estudiantes con los mejores promedios. Entonces, no todo es vandalismo. O sea, son 3 gentes que se prepararon ahí, y yo creo que es importante defender la educación pública. Claro. Y bueno, pues les damos las gracias. No sé si nos quede un minuto. ¿Qué nos dice aquí? 20 segundos. Bueno, ya 20 segundos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gerardo, muchas gracias. Eric, muchas gracias. Esperemos volvernos a tocar aquí en otro encuentro de otras cosas, Gerardo, y tú seguramente nos pueden invitar. Los podemos invitar a que nos platiquen. También te podemos. Bueno, a la salida del almuerzo. Bueno, mucho gusto, buenas tardes. Buenos días. Buenos días.